Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fabio Esteban Palumbo y como profesor en filosofía y consultor psicológico les ofrezco nuevamente este material o como parte de este material la reflexión de hoy sobre la unidad 1 del programa que compartimos con los estudiantes en el sexto año en filosofía, que es en torno al tema del paso del mito al logos, un momento que se ha dado históricamente en la historia de la filosofía occidental, en la historia de la antigua Grecia, cuando dejado atrás el siglo X y los primeros tiempos que se constatan la evidencia o los testimonios de las primeras obras escritas en aquellas la Ilíada y la Odisea de Homero, como testimonios de las primeras literatura escrita en Occidente, pero también de una cultura circundante en todo ese entorno que era la de la mitología, o mejor dicho, dando testimonio en ese escrito de la realidad de la mitología. El mito, que hoy a veces se lo toma despectivamente como cuento, como mentira, como algo falso, no era así, ni tampoco merece ser desmerecido, si me permiten la redundancia. Es una realidad que se fue dando en los siglos, en esos siglos, como también en otras culturas y en otros pueblos, de querer explicar con relatos tradicionales, relatos orales en la mayoría de los casos, porque la escritura era muy escasa y reservada, querer explicar, digo, preguntas que estaban más allá del saber empírico y del saber experimental que podría tener el ser humano, ahí con un simple razonamiento. Y entonces surgían estas cuestiones como, por ejemplo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la existencia, de todo lo existente, pero también de nuestra existencia humana, y también preguntarse a través de ahí por causas relativas a aquellos hechos que están por encima de la experiencia habitual del ser humano, es decir, que no pueden ser explicados simplemente por la propia experiencia y mucho menos por la propia sensibilidad humana. Entonces surgieron atribuciones a seres imaginarios, a seres culturalmente ya establecidos, llamados los dioses, que eran seres sobrehumanos que explicaban aquellas cosas que estaban por encima del hombre. Y entonces explicaban por qué de las victorias, el porqué de las tormentas, los mares, la vida, la madre tierra o Gea, por qué las victorias en las guerras, la fertilidad, las divinidades del amor, de los ejércitos, y sobre todo la divinidad de las divinidades que eran Zeus, y se los creía viviendo en la montaña sagrada de los griegos que era el Olimpo, así como si nosotros dijéramos en la cordillera de los Andes, algo por el estilo, como que estaban por encima, como por la montaña también se está por encima, y de hecho en muchas religiones el signo de la montaña era como el ascenso hacia lo elevado, lo sagrado, lo que habitualmente se conforma con lo espiritual o lo religioso, pero como imagen, por supuesto. El, el mito era un modo no fundamentado, hoy diríamos no científico, de querer encontrar respuesta. Es un relato, mientras que poco a poco fue surgiendo la inquietud de no negar, no negar precisamente las tradiciones orales, ni siquiera la veneración de los dioses de aquellos antiguos griegos, sino de ir preguntándose con la razón si había respuestas más allá de las propias experiencias y así empezar a fundamentar lo que se llama el conocimiento científico hoy día, que vos podés tener mucha creencia religiosa o no y sin embargo preguntarte por la simple razón cuáles son los alcances que tengas o no en tus conocimientos. Entonces así se pasa que el ser humano va adquiriendo poco a poco esas preguntas por el sentido, que es lo que se llamó el logos, esa palabra griega que no se traduce directamente
en el corriente lenguaje castellano, sino que es la palabra que indica sentido, significado, palabra, como decir word en inglés o parola en italiano, y así el preguntarse por el sentido de las cosas, por el significado, fue constituyendo poco a poco el camino de las nacientes ciencias, que trataban de explicar un poco más, buscar en las cosas, profundizar en las cosas. De ahí viene el término latino que hoy tenemos como estudiar, studere, que significaba esforzarse por conocer un poco más, por profundizar en el conocimiento. Bueno, esto fue dando origen a preguntas y a respuestas que trascendían la experiencia propia del vivir diario, pero a su vez no adjudicaban todas las respuestas a los dioses o a las divinidades, sino que buscaban fundamentarlas con razones. Así surgen esos pensadores esporádicos que había en la antigua Grecia, que se los conoció después como presocráticos, porque coincidían todos en que eran anteriores a Sócrates, no coincidían en que fueran ni conocidos entre sí, ni formando parte de una sola escuela, los cuales encontraban el sentido de las cosas en la observación de las cosas, en la observación del gran cosmos, o el llamado macrocosmos, con el que los griegos identificaban lo que hoy diríamos el universo, la naturaleza, y fueron surgiendo así en conjunción distintas ciencias con aquella ciencia que iba un poco más allá de esto, que era la ciencia de las causas, o de los porqués, los paraqués, y que después se llamó filosofía. Y así, ese pasito, ese puente que fue surgiendo en aquella antigüedad del mundo griego, fue dando origen a pensadores tipo Heráclito, Parménides, que, bueno, quedaron después por otros motivos, fueron perdurando y trascendiendo en la historia del pensamiento, y otros como Pitágoras o Tales de Mileto, que también han trascendido por el hecho de que hemos cursado en algún año de nuestra secundaria las matemáticas con los famosos teoremas de ambos pensadores, que eran matemáticos y pensadores. Y de hecho, tomando ejemplo de Pitágoras, puedo dar un poco a entender cómo para ellos era considerada la sabiduría, o el sentido y el logos en el cual la pregunta del hombre por más allá de las distintas experiencias, bueno, iban llevando a una búsqueda de sabiduría. ¿Sabiduría en qué sentido entendida? Entendida no en una acumulación de datos, sino en una asimilación de aprendizajes para poder buscarle un sentido, un rumbo a la vida, como diríamos nosotros, yo quiero saber cuál es el camino para ir a tal ciudad o tal otra, entonces pregunto, ¿por qué ruta voy? Si tengo en condiciones el auto, si está el clima o hay algún tipo de cosas a tener en cuenta en el desarrollo del viaje, para poder realizar y concretar lo que quiero. Ir buscando, ir concretando ese sentido es lo que para los antiguos griegos era la palabra sofrosine, o hoy diríamos también nosotros, sabiduría de la vida, o lo que también se entendía por prudencia. No prudencia del no te metas, que es un término popular que es un reduccionismo, sino prudencia de ubicarme en la realidad de las cosas, de mí mismo y del caminar de mi vida. Bueno, ¿a qué voy con esto? A que este paso paulatino fue dando origen al desarrollo de las distintas ciencias, qué sé yo, por ejemplo, la biología sería el estudio de los seres vivientes, conocerlos un poco más, y dentro de esos seres conocer sus naturalezas para poder también tener un mayor acercamiento a sus alcances o no. La psicología, el estudio de la psique, el alma y la conducta humana, y así la búsqueda esa de la sabiduría fue también el hecho de que llevó a plantearse por la vida del mismo hombre dentro de ese gran macrocosmos o dentro de ese gran universo. Y así fue surgiendo también esa respuesta de que la sabiduría le iba dando el universo, la iba plasmando en el ser humano, el conocerse como parte de esa naturaleza, como parte de ese todo. Algo que incluso lo está fomentando y viviendo todos aquellos movimientos que hoy llamamos más naturistas, de un regreso más a considerar que el hombre forma parte de ese gran todo, y un vivir conforme a la naturaleza es un vivir conforme a mayor sabiduría, podríamos decir.
no ser un caprichoso y arbitrario subversivo del orden natural, porque, bueno, así como en la naturaleza hay que respetar que un árbol florece, pero también en otoño se deshoja, en invierno se cobija las fuerzas, en verano se expanden, por ejemplo, por citar un ejemplo tomado de la naturaleza. Un joven inquieto por estas cosas llega un día a esos lugares públicos que era el Ágora o la gran plaza de los griegos, donde se debatían estas cosas los maestros junto con sus discípulos, sobre todo los más jóvenes, compartiendo sus experiencias o sus reflexiones sobre este caminar de la sabiduría, y de entre ellos surge un tal Sócrates, que era un joven inquieto, obrero de la construcción, no era un maestro de profesión, hijo de una partera y de un escultor. Y digo esto porque, como su madre partera, tomó el método llamado mayéutica, o el método del parto, el dar a luz, la verdad que está en la mujer que va a dar a luz, no en la partera. Así también el maestro da a luz la verdad que entresaca de lo que su estudiante va junto con él dialogando, y por medio de preguntas y respuestas, refutaciones, un sentido irónico de hacerse el que no sabe, pero para dejar lugar a que sepa y hable el otro. Con este método de ironía y refutación, dicen, digamos, los que así estudian, iba presentando el desarrollo de las verdades en un sentido en que la persona por sí misma iba descubriendo y, como diríamos, dando a luz, que es un sinónimo de lo que es parir, dar a luz, hacer surgir de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento y la sabiduría. Buscando que la sabiduría estaba implicada, decía Sócrates, conforme a ese escrito, a esa frase que lo marcó en medio de sus inquietudes habituales como joven cuestionador e inquieto, de conócete a ti mismo, conocerás al universo y a todos los dioses. Por lo cual él comprendió también que no era tanto cuestión de ir por fuera buscando la sabiduría, sino buscándola un poco en el encuentro del hombre consigo mismo, a través de la introspección y la búsqueda del recto ordenar de la vida, a través del obrar virtuoso y de aquello que nos hace más sabios, que es no descaminarnos del bien a través de los halagos y seducciones del mal, y ordenarnos en el bien, que es la virtud. Pero para eso, entrar en uno mismo, la introspección, el conocimiento de mí mismo a través de un examen de conciencia habitual, para no dejar de lado el recto camino. Esa es la sabiduría, el seguir el bien, en la práctica habitual llamada virtud, y no dejarse llevar por la ignorancia, que significa el mal. Así Sócrates, como una gran bisagra en la historia de la filosofía, y hoy vamos a concluir con él, después seguiremos con el posterior desarrollo de la misma y con toda su riqueza, así Sócrates en ese momento es como una bisagra, desde un mundo que desde fuera, a través del conocimiento del macrocosmos o del gran universo, iluminaba la vida del hombre para encontrar la sabiduría, así también a partir de Sócrates esa bisagra es desde el conocimiento de mí mismo, desde el encuentro personal conmigo, la reflexión conmigo mismo, y lo que después se llamará la tradición posterior monástica, el no querer ir fuera, no querer salir fuera de ti. Bueno, es encontrar el camino de la sabiduría. Voy a concluir con esto. También esto nos enseña algo a nosotros, así como los anteriores a Sócrates nos enseñaban el buscar armonizarnos con la naturaleza, y hoy día se vuelve mucho a movimientos así que buscan una mayor armonía con la naturaleza en nuestro vivir, en nuestro alimentarnos, en nuestro ejercitarnos, en el contacto directo con lo natural. Hay otra enseñanza, a partir de Sócrates, es la reflexión consigo mismo. ¿Por qué hay una enseñanza que ahí también viene bien, en ese microcosmos que es el ser humano? Porque ese conocimiento de mí mismo también me lleva a encontrar mis propios límites como mis propias potencialidades. Si yo agarro ahora mi cajita de herramientas negra que tengo por ahí acá en casa y me dicen, che, ¿me prestás un destornillador X?
Ah, no sé. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar, abrirla, mirar y darme cuenta si tengo o no tal herramienta. Si vos me pedís una herramienta más compleja de un electricista, no la voy a tener. Yo ya conozco que ese es un límite que tengo, que yo no estoy ahora tan capacitado o tan habituado al trabajo con herramientas de electricista, entonces no voy a presumir que tenga en mi caja de herramientas aquello que puede tener un electricista, y así este no tiene algo que puede tener un plomero, y etcétera. Un poco esa caja de herramientas es como cada uno de nosotros. Si nos conocemos, si abrimos nuestro interior, si echamos una mirada a lo que hay dentro de la caja de herramientas, voy a descubrir qué tengo o qué no tengo, qué podría acceder o qué podría preguntar o buscar por fuera. Si yo voy encontrando lo que tengo dentro, tal vez me vuelva menos demandante del que está frente a mí, y la comunicación sería menos un dame y un darnos. Vos a mí, yo a vos. Vos me enriqueces a mí, yo te enriquezco a vos. Y así la comunicación y la concordia sería otra cosa. Pero de eso vamos a continuar hablando en otro video. Espero que hayas podido aprovechar el paso del mito al logos, el paso de la simple creencia a la búsqueda del fundamento, y ese fundamento o sentido o significado lo da también el encuentro abriendo los ojos al gran universo, o el encuentro consigo mismo a través de la introspección y el encuentro con el microcosmos, dirían los antiguos griegos, el pequeño universo que somos cada uno de nosotros. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, conocerás al universo y a todos los dioses. Espero que te haya gustado. Si querés también para suscribirte, poner un me gusta o compartirlo con tus contactos. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.